Mis padres anunciaron en una reunión familiar que usarían mi herencia para pagar las deudas de mi hermano. Yo solo escuché en silencio. No sabían que ya había protegido todo el dinero desde hace semanas. Me llamo Adrián, tengo 34 años y siempre he sido el que sostiene a mi familia. No soy rico, pero tengo un trabajo decente como ingeniero de software, un departamento propio y ahorros que he juntado con esfuerzo. Mis padres, Luis y Ana, siempre han sido buenos conmigo, pero mi hermano mayor, Marcos, es un caso aparte. Lo quiero, pero su vida es un desastre tras otro, y yo siempre he estado ahí para ayudarlo. Durante años, he pagado sus facturas, le he dado dinero y he intentado sacarlo del hoyo. Todo porque es mi hermano, y porque creía que algún día saldría adelante. Hace 5 años, todo se puso feo. Marcos tuvo un accidente de auto. Iba con su hija, Marta, de 6 años, cuando un conductor borracho los chocó. Marta no sobrevivió. Marcos se hundió. Cayó en una depresión profunda, dejó su trabajo, empezó a beber demasiado y acumuló deudas que no podía pagar. Yo hice lo que pude, pagué sus cuentas médicas, cubrí varias de sus deudas y le di dinero para que no se derrumbara. Mis padres también ayudaron, pero no tenían tanto como yo, así que la mayor carga fue mía. Nunca me quejé, aunque a veces me sentía agotado. Pensaba que valía la pena, que Marcos se levantaría. Siempre tuve una esperanza, la herencia de mi abuelo. Murió hace un año, dejando un testamento claro. Su dinero, que ganó con su empresa de construcción, se dividiría entre Marcos y yo. Mis padres eran los albaceas, encargados de manejar la distribución. Para mí, ese dinero era mi respaldo, algo que me daría estabilidad después de tanto sacrificio. También creía que la parte de Marcos lo ayudaría a empezar de nuevo. Era mi esperanza, pero todo cambió hace unas semanas. El testamento se ejecutó, y el dinero llegó a una cuenta conjunta que mis padres abrieron para facilitar las cosas. Todos teníamos acceso, mis padres, Marcos y yo. Pensé que sería simple, cada uno tomaría su parte, y listo. Confiaba en mis padres. Nunca pensé que me traicionarían. 2 días después de que el dinero entró en la cuenta, fui a casa de mis padres para una cena. Marcos no estaba, lo cual no era raro. A veces se encerraba en su departamento y no quería ver a nadie. Mientras ayudaba a mi mamá a recoger los platos, escuché a mis padres hablar en el comedor. No gritaban, pero sus voces llegaban claras. No podemos dejar que Marcos siga así, Luis, dijo mi mamá. Las deudas lo están matando. Si no hacemos algo, lo va a perder todo. Tienes razón, Ana, respondió mi papá, pero no tenemos suficiente para ayudarlo. Los bancos ya no le prestan, y nuestros ahorros no alcanzan. Hubo un silencio, y luego mi mamá dijo algo que me dejó helado. Podemos usar la parte de Adrián. Es suficiente para pagar las deudas de Marcos. Adrián está bien, no necesita ese dinero tanto como su hermano. Sentí un nudo en el estómago. ¿Mis padres planeaban tomar mi herencia sin preguntarme? Todo lo que había hecho por Marcos, los años de sacrificio, no parecían importarles. Me quedé callado, terminé de recoger los platos y me fui a casa con una excusa. Esa noche no dormí. Estaba furioso, dolido, pero sobre todo, decidido. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. Al día siguiente, fui al banco. Hablé con un asesor y le conté todo. Me recomendó un fideicomiso irrevocable, una forma de proteger el dinero para que nadie, ni mis padres, pudiera tocarlo sin mi permiso. No lo dude. En menos de 24 horas, transferí mi parte de la herencia a esa cuenta. Fue un alivio, como si hubiera recuperado el control. No le dije nada a nadie. Sabía que se enterarían tarde o temprano, pero quería manejar esto a mi manera. Una semana después, mis padres organizaron una reunión familiar. Dijeron que era para hablar de algo importante. Sabía de qué iba, pero no estaba preparado para lo que pasó. Nos reunimos en su casa, mis padres, Marcos, algunos tíos y primos. La mesa tenía comida, pero el ambiente era tenso. Después de comer, mi papá se puso de pie y habló. Queremos decirles algo, empezó, mirándonos, pero especialmente a mí. Marcos ha pasado por mucho desde que perdió a Marta. Sus deudas son un problema grande, y no podemos dejarlo solo. Por eso, hemos decidido usar una parte del dinero del testamento de mi padre para ayudarlo. Me miró directo y dijo, Adrián, tú estás bien económicamente. No necesitas ese dinero como Marcos. Es lo mejor para la familia. Todos me miraron. Mis tíos asintieron, como si fuera lo más lógico. Marcos no dijo nada. Solo miró al suelo. Mi mamá me sonrió, esperando que aceptara sin chistar, pero no podía creerlo. Lo decían como si mi opinión no importara, como si todo lo que había hecho por Marcos no contara. Me quedé callado un momento, dejando que el silencio pesara. Luego, hablé con calma, no se preocupen. Ese dinero ya está protegido. Lo puse en un fideicomiso hace semanas. Nadie puede tocarlo. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de mi mamá desapareció.
Mi papá frunció el ceño, confundido. Marcos levantó la mirada, sorprendido. Y entonces, todo explotó. ¿Qué hiciste qué? Gritó mi mamá, levantándose. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarnos, Adrián? Esto es una traición, dijo mi papá, con voz de enojo. Estamos tratando de ayudar a tu hermano, y tú haces esto a escondidas. Marcos no habló mucho, pero su mirada era de resentimiento. Mis tíos murmuraron, algunos diciendo que era egoísta, que cómo podía hacerle esto a mi hermano después de todo lo que había pasado. Mi mamá se puso a llorar, diciendo que solo querían salvar a Marcos, que yo no entendía el dolor de perder una hija. Todo lo que hemos hecho es por la familia, dijo mi mamá entre lágrimas. Y tú, Adrián, nos das la espalda, eso me hizo hervir la sangre. No podía quedarme callado. ¿La espalda? Dije, intentando no gritar. He pagado las deudas de Marcos durante años. He dado todo lo que tenía para ayudarlo. Y ahora, sin preguntarme, quieren tomar mi herencia. Eso es justo, nadie respondió. Mis padres se miraron, y mi mamá volvió a hablar, con un tono más suave. Adrián, Marcos perdió a Marta. Está destruido. Tú no sabes lo que es eso. Necesita este dinero más que tú, eso me dolió. No porque no entendiera el dolor de Marcos, sino porque usaban la muerte de Marta para manipularme. Como si mis sacrificios no valieran nada. Como si mi estabilidad no importara. La reunión terminó mal. Mis padres insistían en que era mi deber ayudar a Marcos, que el fideicomiso era egoísta. Mis tíos se pusieron de su lado, diciendo que la familia debía estar unida. Marcos apenas habló, pero cuando lo hizo, dijo que esperaba más de mí. Me sentí como el malo, pero no iba a ceder. Ese dinero era mío, y lo había protegido por una razón. Esa noche, en mi departamento, recibí un mensaje de mi mamá. Decía que necesitaba hablar, que estaba preocupada por Marcos, que no podía creer que yo fuera tan frío. No respondí. Marcos me llamó, pero no contesté. Sabía lo que venía, más intentos de hacerme sentir culpable. Pero algo en mí había cambiado. Por primera vez, me puse a mí mismo primero. Unos días después, Marcos apareció en mi departamento sin avisar. Estaba despeinado, con ojeras y olía a alcohol. Me dijo que necesitaba el dinero, que sin él no podía seguir. Hablo de Marta, de cómo su muerte lo había destruido. Luego cambió de tono y me acusó de abandonarlo, de ser un hermano egoísta. Dijo que el fideicomiso era una bofetada en su cara. No esperaba esto de ti, Adrián, dijo antes de irse. Pensé que éramos familia. Sus palabras me pegaron, pero no tanto como la idea de que mi familia creía que podía decidir por mí sin consultarme. Había dado tanto por ellos, y ahora me trataban como el enemigo. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que no iba a dejar que me manipularan. Los días siguientes fueron una locura. Mi teléfono no paraba. Mi mamá me mandaba mensajes llenos de lágrimas y reproches, diciendo que Marcos estaba al borde del abismo, que yo era su única esperanza. Mi papá era más duro, dejando mensajes de voz que empezaban calmados pero terminaban en advertencias. Adrián, esto no se queda así. Somos familia, y la familia no actúa así. Hasta mis tíos se metieron, mandándome mensajes diciendo que estaba rompiendo la familia, que mi abuelo estaría avergonzado. No respondía. No porque no me importara, sino porque cada mensaje me hacía sentir más atrapado, como si quisieran obligarme a ceder. Una mañana, mientras tomaba café, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a la cuenta conjunta donde estaba la herencia antes de que la moviera. No me sorprendió, pero me dio rabia. Sabía que eran mis padres, queriendo ver si podían sacar algo. Por suerte, el fideicomiso era sólido. El dinero estaba a salvo, pero ese intento me dejó claro que no se rendirían. Decidí reforzar todo, cambié las contraseñas de mis cuentas, puse alertas de seguridad y hablé con mi asesor financiero para asegurarme de que no había forma de que tocaran mi dinero. Esa tarde, mi mamá apareció en mi departamento sin avisar. Cuando abrí la puerta, la vi con los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la mañana. Me abrazó, y por un segundo, sentí esa calidez de siempre,
la de la mamá que me hacía tortitas los domingos. Pero entonces empezó a hablar. Adrián, por favor, dijo, con la voz quebrada. Marcos está muy mal. No duerme, apenas come. Las deudas lo están matando. Si no lo ayudamos, no sé qué va a pasar. Mamá, he ayudado a Marcos durante años, respondí, tratando de no perder la calma. Pague sus cuentas, sus deudas, todo. Pero no voy a dejar que tomen mi herencia sin mi permiso. Ella se apartó, mirándome como si fuera un desconocido. ¿Cómo puede ser tan egoísta?, dijo, su voz ahora más fría. Tu hermano perdió a su hija. Tú no sabes lo que es eso. Solo queremos salvarlo, eso me quemó. Claro que entendía el dolor de Marcos. Yo también quería a Marta. La llevaba al parque, le compraba helados. Su muerte me destrozó, pero no podía seguir cargando con las malas decisiones de Marcos para siempre. Mamá, no es justo que me pidan sacrificar mi futuro, dije. Ese dinero es mío, y lo protegí porque sabía que lo querían usar sin consultarme. Ella no dijo nada más. Solo me miró con decepción y se fue, dejándome con una frase que me dio vueltas toda la noche: tu abuelo nunca habría hecho algo así. Me dolió, porque mi abuelo era un hombre justo, y por eso dejó el dinero para mí y Marcos, no para que mis padres lo usaran como quisieran. Pero la culpa empezaba a colarse. ¿Y si estaba siendo egoísta? Me sacudí esos pensamientos. Había dado demasiado. Era hora de poner un límite. Unos días después, las cosas se pusieron más extrañas. Recibí un correo de un abogado que no conocía. Decía que representaba a Marcos y que quería discutir la distribución de la herencia. Mi corazón se aceleró. ¿Un abogado? ¿Marcos iba a pelear por el dinero legalmente? Llamé a mi asesor financiero, quien me aseguró que el fideicomiso era intocable. Pero el correo me dejó nervioso. No era solo lo legal, era que mi propio hermano estaba dispuesto a enfrentarme por dinero que ya le había ayudado a ganar, de una forma u otra, durante años. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Marcos. Dudé, pero contesté. Su voz sonaba rara, como si estuviera a punto de quebrarse. Adrián, necesito ese dinero, dijo, sin saludar. Sin eso, no tengo nada. Perdí a Marta, mi vida no vale nada sin ella. Si no me ayudas, no sé si quiera seguir viviendo. Me quedé helado. ¿Estaba hablando en serio? ¿Se quitaría la vida? Una parte de mí quería creerle, pero otra, la que había lidiado con sus promesas vacías durante años, no le creyó. Sonaba como otro intento de manipularme. Marcos, no hagas esto, dije, tratando de sonar firme. No voy a ceder. Tienes que buscar ayuda de verdad, no solo dinero. ¿No entiendes?, gritó, sin ese dinero, no tengo nada. No quiero vivir así, colgué. No podía seguir escuchándolo. Pero cuando corté la llamada, algo en mí se quebró. ¿Y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si realmente estaba tan mal? Me senté en el sofá, mirando el teléfono, con un nudo en el estómago. No le creía del todo, pero la duda se quedó ahí, carcomiéndome. Intenté dormir, pero no pude. La idea de que Marcos pudiera hacer algo drástico no me dejaba en paz. Los días siguientes fueron un infierno. Mi mamá seguía llamando, alternando entre lágrimas y enojos. Mis tíos me mandaban mensajes diciendo que estaba destruyendo a la familia. Hasta un primo que apenas veía me escribió diciendo que Marcos estaba en un lugar oscuro y que yo debía ayudarlo. La presión era constante, y cada vez que veía mi teléfono, sentía que me ahogaba. Una noche, mientras cenaba solo, alguien tocó la puerta con fuerza. Era Marcos, pero no estaba solo. Un tipo grande, con pinta de pocos amigos, estaba con él. Marcos estaba borracho, apenas podía hablar claro. Dame el dinero, Adrián, balbuceó, apoyándose en la puerta. No me hagas hacer esto. ¿Hacer qué?, pregunté, mirando al tipo que lo acompañaba. Mi pulso se aceleró, pero no iba a mostrar miedo. El tipo dio un paso adelante, mirándome como si quisiera intimidarme. Tu hermano necesita ayuda, dijo, con voz grave. No compliques las cosas. No podía creerlo. ¿Marcos había traído a alguien para amenazarme? Me quedé parado, sosteniendo su mirada,
aunque por dentro estaba temblando. Váyanse de mi casa, dije, firme. No hay nada para ustedes aquí. Marcos empezó a gritar que era un traidor, que lo había abandonado. El tipo solo me miró un segundo más antes de agarrar a Marcos y llevárselo. Cerré la puerta, puse el cerrojo y me senté, tratando de calmarme. Esto se estaba saliendo de control. Al día siguiente, fui a la policía. No quería denunciar a Marcos, pero necesitaba registrar lo que pasó por si las cosas empeoraban. También hablé con mi asesor financiero, quien me sugirió contratar a un abogado para protegerme de cualquier movida legal de mi familia. Me sentía atrapado en una pesadilla, como si mi vida se hubiera convertido en una película de intriga. Esa noche, intenté contactar a Marcos. Quería asegurarme de que estaba bien, después de su amenaza en la llamada. Pero su teléfono estaba apagado. Mandé un mensaje, nada. Llamé a mis padres, y mi mamá me dijo, con voz fría, que Marcos no quería hablar conmigo. Algo no se sentía bien. La duda de su amenaza seguía ahí, y aunque no le creía del todo, no podía ignorarla. 2 días después, Marcos desapareció. Fui a su departamento, pero no había nadie. Sus vecinos no lo habían visto. Llamé a mis padres, y mi papá dijo que Marcos se había ido sin decir a dónde. Mi mamá lloró por teléfono, diciendo que era mi culpa, que mi egoísmo lo había empujado a esto. Me sentí como si me aplastaran. ¿Y si era cierto? ¿Y si Marcos había hecho algo por mi culpa? La culpa y la desconfianza me comían vivo, pero una parte de mí sospechaba que algo no encajaba. Esto se sentía como otro intento de manipularme, pero no podía estar seguro. Esa noche no dormí. La amenaza de Marcos de quitarse la vida resonaba en mi cabeza. Aunque no le creía del todo, la duda me carcomía. ¿Y si estaba tan mal? Llamé a su teléfono una y otra vez, pero estaba apagado. Mandé mensajes, nada. La desesperación crecía, y aunque una voz en mi cabeza me decía que podía ser otro truco, no podía arriesgarme. Al día siguiente, fui a la policía y reporté su desaparición. Les conté sobre su estado, la amenaza y la visita con su amigo. No mencioné lo del dinero para no complicar las cosas, pero di todos los detalles que pude. La oficial fue amable, dijo que pondrían un aviso de búsqueda y que me contactarían con noticias. Cuando volví a casa, mis padres estaban en la entrada de mi edificio. Mi mamá lloraba, y mi papá estaba furioso. Antes de que pudiera decir algo, mi mamá se lanzó contra mí. ¿Cómo pudiste, Adrián? Gritó, Marcos está desaparecido por tu culpa. Si le pasa algo, nunca te lo perdonaré, mamá, yo no hice nada, dije, intentando mantener la calma. Reporte su desaparición. Estoy haciendo lo que puedo. Mi papá me señaló con el dedo, temblando de rabia. Tú y tu maldito fideicomiso, dijo. Si le hubieras dado el dinero, Marcos estaría aquí. Como duermes tranquilo sabiendo que tu hermano está perdido por tu egoísmo, sus palabras dolieron, pero algo en su tono no me cuadraba. Era como si estuvieran actuando, exagerando para hacerme sentir peor. No dije nada, solo asentí y subí a mi departamento. No tenía fuerzas para discutir, los días siguientes fueron un infierno. Mis padres llamaban sin parar, echándome la culpa. Mi mamá decía que Marcos estaba perdido por mi egoísmo, que mi abuelo se avergonzaría. Mi papá fue más lejos, diciendo que si algo le pasaba a Marcos, yo sería el responsable. Mis tíos se unieron, mandándome mensajes diciendo que había roto a la familia. La culpa era pesada, pero esa voz en mi cabeza no se callaba, esto no parecía real. Era demasiado perfecto, como si estuvieran montando un show para quebrarme. Intenté seguir con mi vida, pero no podía. Cada vez que veía mi teléfono, esperaba noticias de la policía. Hablaba con ellos a diario, pero no había pistas. Marcos parecía haberse esfumado. Mis amigos, los pocos con los que hablé, me decían que me mantuviera firme, que no cediera. Pero era difícil. La idea de que Marcos estuviera en peligro por mi decisión me perseguía. Una semana después, todo cambió. Estaba en el trabajo cuando la policía me llamó. Habían encontrado a Marcos, vivo, en un motel a las afueras de la ciudad. No estaba herido, solo descansando, según la oficial. Me dijo que podía pasar a verlo.
Sentí alivio, pero también enojo. Algo me decía que esto no era tan simple. Fui al motel esa tarde. Marcos estaba en una habitación pequeña, sentado en la cama, con la mirada baja. No parecía sorprendido de verme. La oficial me dejó a solas con él, y me senté frente a la cama. ¿Qué está pasando, Marcos?, pregunté, tratando de no sonar acusador. Dijiste que te quitarías la vida, desapareciste, y ahora estás aquí, como si nada. No me miro. Solo se encogió de hombros. No podía seguir, Adrián, murmuró. ¿Necesitaba alejarme, alejarte? Repetí, incrédulo. ¿Y por qué no contestaste? ¿Por qué dejaste que todos pensáramos lo peor? Entonces levantó la mirada, y vi culpa en sus ojos. No dijo nada, pero no hacía falta. Le pregunté si nuestros padres sabían dónde estaba, y dudó antes de responder. No sé, dijo, mirando al suelo. Solo necesitaba tiempo, eso confirmó mis sospechas. Esto no era una desaparición. Era un plan. Salí del motel y llamé a un amigo que trabaja como investigador privado. Le pedí que revisara los registros de llamadas y movimientos de mis padres y Marcos en los últimos días. No quería creer que mi familia llegaría tan lejos, pero necesitaba la verdad. 2 días después, mi amigo me llamó. Tenía pruebas. Mensajes entre mis padres y Marcos, planeando su desaparición. Habían acordado que Marcos se escondiera para hacerme sentir culpable y se diera el dinero. Mi mamá le había escrito: si Adrián piensa que te perdimos, entrará en razón. Mi papá le dijo que no contestara mis llamadas para hacerlo más creíble. Todo estaba planeado. Hasta el abogado era parte del show, una amenaza vacía para presionarme. Me senté en mi departamento, mirando los mensajes que mi amigo me envió. Sentí una mezcla de alivio y traición. Alivio porque Marcos estaba bien, y traición porque mi propia familia me había manipulado así. Pensé en confrontarlos, en gritarles todo lo que sentía. Pero entonces me di cuenta, no valía la pena. Había dado demasiado por ellos, y esto era la gota que colmó el vaso. Llamé a mis padres y les pedí que vinieran a mi departamento. Marcos también vino, aunque apenas me miraba. Cuando llegaron, puse los mensajes impresos en la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó mi papá, frunciendo el ceño. Pruebas, dije. Tranquilo, planeaste la desaparición de Marcos para hacerme ceder el dinero. Todo fue un montaje. Mi mamá palideció. Mi papá empezó a balbucear, diciendo que no era cierto, que solo querían ayudar a Marcos. Pero Marcos no dijo nada, solo bajó la mirada. Su silencio lo confirmó todo. He dado todo por esta familia, dije, mi voz firme. Pagué las deudas de Marcos, lo apoyé siempre. Pero esto cruza la línea. Se acabó. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que solo querían salvar a Marcos. Mi papá me dijo que estaba exagerando, que la familia hacía sacrificios. Pero no los escuché. Por primera vez, sentí claridad. No era mi trabajo salvarlos. Esto termina aquí, dije. No quiero más contacto con ustedes. El dinero está en el fideicomiso, y ahí se queda. Búsquense otra forma de resolver sus problemas. Marcos finalmente habló, con voz baja. Adrián, lo siento. No quería que llegara tan lejos. Demasiado tarde, respondí, sin mirarlo. Les pedí que se fueran. Mi mamá lloró más fuerte, mi papá me miró con desprecio, pero se fueron. Marcos fue el último en salir, y por un segundo, pensé que diría algo más. Pero solo agachó la cabeza y cerró la puerta. Esa noche, me senté con una cerveza, mirando por la ventana. Sentí un peso levantarse de mis hombros. Durante años, había cargado con la responsabilidad de mi familia, pero ya no más. Contraté a un abogado para asegurarme de que no intentaran nada legal, y empecé a planear mi futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Han pasado unas semanas desde entonces. No he hablado con mis padres ni con Marcos. Mis amigos me han apoyado, y estoy empezando a reconstruir mi vida. El dinero del fideicomiso está ahí, seguro, y pienso usarlo para algo que me haga feliz, tal vez viajar o invertir en algo nuevo. No sé qué pasará con mi familia, pero ya no es mi carga. A veces, la familia no es lo que uno espera, y está bien dejarla ir.